Buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Víctor Gómez Casanova y yo estaré compartiendo con ustedes durante los próximos minutos en esta transmisión especial de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, el Canal 4, el primer canal de televisión en la historia de nuestro país, para llevar a ustedes los detalles de una ceremonia de justicia histórica, los restos de Juan Rodríguez, don Juancito Rodríguez, nacido en Moca en el siglo XIX, que fue uno de los principales luchadores en contra de la tiranía de Trujillo. Nacido en Moca, pero instalado en La Vega, específicamente en la comunidad de Barranca, donde desarrolló junto a su familia un gran legado de responsabilidad, de trabajo y de sacrificio, fue uno de los hombres que más luchó para que la República Dominicana pudiera librarse de la tiranía del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Conocía la dictadura desde sus entrañas, fue diputado por la provincia de La Vega y desde los primeros años de la dictadura, Trujillo se dio cuenta que con él no podía hacer lo que hacía con la mayoría de los hombres de nuestro país en esa época, ponerlo a su disposición y ponerlo a que dijera y que hiciera lo que el dictador, lo que el tirano quería. Juancito Rodríguez, desde sus primeros años al frente de las responsabilidades públicas que tenía como representante de su provincia de La Vega, fue muy frontal frente a Trujillo y le hacía saber las cosas que entendía que estaban mal, lo cual el dictador no soportaba. Fue un hombre rico, trabajó, tuvo muchas tierras, tuvo mucho ganado, y todo eso Trujillo se lo fue diezmando, se lo fue robando. Mandaba bandas para que le robaran sus cabezas de ganado, después mandaba personas para que invadieran sus tierras y fue mermando la fortuna de Juancito Rodríguez. Juancito posteriormente le pidió permiso a Trujillo para poder ir a Puerto Rico a comprar cabezas de ganado, para comprar reses, y le pidió a Trujillo que por favor le diera permiso porque no se podía salir del país en esa época sin pedirle permiso al dictador. Trujillo, confiado en que entonces el hombre iba a traer más ganado para él mandar a sus cuatreros para robarle la cabeza de ganado, pues entonces lo dejó que saliera y salió a Puerto Rico, pero entonces nunca más volvió a su tierra. Se dedicó desde el exilio a luchar contra la dictadura de Trujillo y fue de los principales financiadores con su capital, con su dinero, de las armas que vinieron en la expedición de Cayo Confites. Posteriormente también, después del fracaso de la expedición de Cayo Confites, también financió lo que fue la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo del 59. Juancito Rodríguez fue un luchador antitrujillista. Sus restos estaban en el cementerio de Moca hasta hoy, porque el presidente Luis Abinader, mediante el decreto número 288-25, declaró a Juancito Rodríguez como héroe nacional y en virtud de esto, pues reconoce oficialmente su lucha, su sacrificio, su aporte a la libertad y a la democracia de la República Dominicana, y sus restos salieron desde el cementerio, desde su morada en el cementerio municipal de Moca para Santo Domingo. Ya están llegando al Palacio Nacional, donde estaremos transmitiendo en vivo la ceremonia, donde el presidente Luis Abinader hará guardia de honor a los restos, recibirá los restos en Palacio Nacional de Juancito Rodríguez y posteriormente recibirá en el atrio central del Palacio Nacional y hará guardia de honor hasta que sus restos entonces sean llevados al Panteón Nacional. Es la condición de héroe nacional que el presidente Luis Abinader ofrece para don Juancito Rodríguez, para Juan Rodríguez, muy merecida. Vamos a presentar una historia con un material biográfico que nos preparó nuestra compañera Gioconda Paulino sobre la vida del héroe nacional Juan Rodríguez. Veamos. Juancito Rodríguez nació en Nueva Moca en el año 1886 bajo el nombre de Simón Rodríguez García. Huérfano de padre desde temprana edad, se trasladó a Barranca, La Vega, en busca de mejores horizontes junto con su madre y sus 8 hermanos. Allí, con trabajo incansable y una vocación agrícola excepcional, sembrando cacao, plátano y criando ganado, con un nivel de desarrollo que le granjeó fama en todo el Caribe. Su hacienda fue considerada una de las más prósperas de toda la región. Pero su vida cambió cuando decidió enfrentar con valentía y sin reservas la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
A pesar de haber sido senador y diputado, su vocación política se encendió verdaderamente al ver cómo el régimen arrasaba con su hacienda, perseguía a su familia y asesinaba a sus colaboradores. Vendió su ganado, se exilió en Cuba en el 1946 y desde allí le entregó todo a la causa de la libertad. Financió la expedición de Cayo Confite en el 1947, la de Luperón en el 1949 y apoyó la expedición del 14 de junio del 1959, donde murió su hijo primogénito José Horacio Rodríguez. Juancito Rodríguez murió en el exilio en La Habana el 19 de noviembre del 1960, 6 meses antes del ajusticiamiento del tirano. Había perdido su fortuna, su tierra, su familia y a su hijo, todo en nombre de una república libre. Gracias a nuestra compañera Yoconda por esta importante biografía de nuestro héroe nacional, Juan Rodríguez, Juancito Rodríguez. El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en representación del presidente Luis Abinader y del gobierno, encabezó ayer viernes, en Moca, provincia de Espaillat, el inicio de los actos solemnes para el traslado de los restos del héroe nacional Juancito Rodríguez, Juan Rodríguez García, al Panteón Nacional, al Panteón de la Patria. Ayer se realizó esta jornada en el Cementerio Municipal de Moca, donde se efectuó la exhumación de los restos del héroe nacional con los honores militares correspondientes. Este acto contó con la presencia de autoridades civiles y militares y los familiares del héroe nacional, este ilustre mocano. Entre los familiares del héroe nacional Juancito Rodríguez se encontraban Ana Rosina Rodríguez, Juan José y Porfirio Rodríguez Iriarte, José Horacio Rodríguez, José Octavio Rodríguez de la Maza y Virginia Antares. La banda de música del Ejército de la República Dominicana interpretó el himno nacional durante el acto, que estuvo acompañado de un toque de corneta en señal de tributo a la condición de héroe nacional de Juancito Rodríguez. Posteriormente, la urna con sus restos fue trasladada a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, donde permaneció bajo la guardia de honor establecida por la Comisión Pro Traslado de los restos del héroe nacional Juancito Rodríguez y miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Centenares de mocanos acudieron al templo para rendir homenaje a Juancito Rodríguez, símbolo de lucha por la libertad y la democracia de la República Dominicana. Las actividades en Moca concluyeron con la culminación de la Guardia de Honor en la iglesia para dar paso a la continuación de los actos que serán realizados este sábado en Santo Domingo, donde se celebrará un Te Deum y la ceremonia final de inhumación en el Panteón de la Patria, encabezada por el presidente Luis Abinader. Radio Televisión Dominicana estará dando una cobertura permanente a estos actos, donde los restos de Juancito Rodríguez, el héroe nacional Juan Rodríguez, serán trasladados primero al Palacio Nacional, donde serán recibidos por el presidente Luis Abinader. Estará en el atrio central del Palacio Nacional, debajo de la cúpula del Palacio, en el lobby central del Palacio Nacional, donde funcionarios del gobierno junto al presidente y a la primera dama y al ministro de la presidencia y al ministro de Defensa, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, pues estarán rindiéndole una guardia de honor. Posteriormente, los restos del héroe nacional Juancito Rodríguez serán trasladados al Panteón Nacional, al Panteón de la Patria, donde descansan los hombres y mujeres héroes nacionales a los que la República Dominicana y todos los dominicanos le debemos reconocimiento, respeto y admiración por sus luchas y por sus aportes a nuestra patria. Juan Rodríguez fue un luchador antitrujillista que se caracterizó por que la República Dominicana tuviera libertad, tuviera democracia, combatiendo al tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Perdió su fortuna, tenía muchas cabezas de ganado, tenía muchas tareas de tierra en el Cibao Central. Todo lo que se conoce como Barranca, La Vega, todo lo que es parte de esa zona en el Cibao Central fue propiedad hace ya más de 100 años de Juancito Rodríguez. Quiero dar la bienvenida, tenemos aquí en nuestros estudios y agradecemos la presencia de don Andrés Fortunato, quien es el presidente de los combatientes de la Revolución de Abril de 1965, los militares constitucionalistas que apoyaban al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y al profesor Juan Bosch para que
tuviéramos un retorno de Bosch al poder sin elecciones y que se restableciera la Constitución de 1963. Muchas gracias, don Andrés Fortunato, por acompañarnos. Le acompaña también don Arturo Lora, quien es parte de los militares constitucionalistas de la época, de los hombres rana, del general almirante Montearache, quien estaba también al frente de los hombres rana. Y agradecemos también la presencia del historiador don Augusto Bravo. Tres hombres que tienen la primera letra del abecedario como la primera letra de sus tres primeros nombres. Qué casualidad. Muchas gracias, don Augusto, muchas gracias, don Andrés, y muchas gracias, don Arturo, por estar presente aquí con nosotros. Don Andrés, empezando por usted, ¿qué opinión le merece, cómo valora usted esta decisión del presidente Luis Abinader de reconocer como héroe nacional a Juan Rodríguez y hacer este movimiento de sus restos al Panteón Nacional? Entendemos que ha sido un gran aporte al rescate de la memoria histórica de la República Dominicana la emisión del decreto 288-25, que declara héroe nacional a Juancito Rodríguez, un hombre que nace justamente en el 1886, un periodo en el cual el sector liberal de la vida democrática de la República Dominicana se vio avasallada por la llegada de Ulises Heró al poder después de la Revolución de los Moya. Él ocupa el poder el 6 de enero de 1887, un año después del nacimiento de Juancito Rodríguez. Juancito Rodríguez nace protoinformado de la lucha que se había llevado de la restauración y protoinformado también del nacimiento de la tiranía de Ulises Heró. Entendemos que el presidente de la República, cuando emite ese decreto, es un llamado a las actuales generaciones para que se incorporen a la vía democrática que se va acentuando cada vez más en este país, independientemente de lo que podamos considerar de manera particular. Ha sido un gran aporte, nosotros apoyamos eso porque somos amantes justamente del rescate de la memoria de los grandes héroes nacionales. Don Augusto Bravo, usted como historiador, ¿considera con méritos suficientes a don Juancito Rodríguez para tener la condición de héroe nacional que le otorga el decreto 288-25 del presidente Luis Abinader? Le sobran méritos. Si lo ubicamos en el contexto a través del cual llevó su lucha y el sacrificio en el que se pudo involucrar. Me recuerda así rápidamente a Juan Pablo Duarte. Creo que son dos momentos en el umbral de la historia dominicana donde los bienes materiales no están por encima del anhelo de la libertad y la lucha del pueblo dominicano. Pusieron su patrimonio personal, su patrimonio familiar, lo pusieron al servicio de la causa. Totalmente y sin miramiento, si confiando en su fe y su valor, porque hay que ser guapo para eso, sacrificar a su familia, son de los ejemplos que nos ayudan a entender que cuando los hombres y mujeres de la sociedad dominicana se han involucrado en un momento determinado en la historia por luchar por nuestra libertad, lo sacrifican todo y todo lo dan. Y eso es muy importante, reconocerle al señor presidente la valentía, la firme decisión y la voluntad de declararlo como héroe nacional y que su memoria permanezca vigente en la historia dominicana. En un momento de mucha confusión, ¿verdad? De muchas cosas llanas y suaves, creo que es un momento de reflexión para poder comprender la decisión del señor presidente. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tu televisión pública, haciendo una transmisión especial de la ceremonia oficial para el traslado de los restos del general Juancito Rodríguez, Juan Rodríguez García, nacido en Moca y posteriormente se trasladó, fue legislador por la provincia de La Vega y se instaló en Barranca, una comunidad que está en el centro entre La Vega y Villatapia, en la provincia de Hermanas Mirabal. Y el presidente Luis Abinader, a través del decreto 288-25, ha declarado como héroe nacional a Juancito Rodríguez y ha dispuesto que sus restos sean trasladados desde el cementerio municipal de Moca, donde se encontraban, hacia el Panteón de la Patria, el Panteón Nacional, donde descansan los héroes y heroínas de la República Dominicana. Don Arturo Lora, usted como militar, combatiente, constitucionalista en la Revolución de 1965,
la figura de Juancito Rodríguez era una figura que ustedes tomaban como ejemplo para tener el valor y la determinación de mantener su lucha en favor de la libertad y la democracia de nuestro país? Bueno, yo considero que todo tiene sus tiempos. Prácticamente la vida dominicana ha sido avasallada bastante por muchos años y esperamos que se reconozcan los valores que este país tiene, porque verdaderamente es necesario que se levante la moral de las patrias. Muchas gracias. Gracias a usted, don Arturo. Don Andrés, don Arturo, don Augusto, sin embargo, para los más jóvenes también que nos están sintonizando, debemos aprovechar para brindar educación, para brindar conocimiento sobre la vida de don Juancito Rodríguez, el general Juan Rodríguez García, un combatiente antitrujillista que puso su dinero, su fortuna, su familia, su seguridad y puso todo a favor de la lucha anti la dictadura antitrujillista. Sin embargo, murió fruto de un suicidio. Él mismo se quitó la vida el 18 de noviembre de 1960 y no pudo ver a la República Dominicana liberada de la dictadura y de la tiranía. Quizás le faltó, sin el quizás, le faltó tiempo para verlo, pero quizás sucumbió ante los embates porque todas las expediciones que él patrocinó, que él organizó, que él financió, que él apoyó, terminaron fracasando en el momento, pero después sirvieron para que la dictadura finalmente llegara a su fin. Don Augusto. Sí, mire, uno la plantea como fracaso, pero que no fueron exitosas militarmente. Sin embargo, esos tres momentos históricos son las tres columnas sobre las que descansa la libertad dominicana, que descansa el enfrentamiento a la dictadura de Trujillo. Su muerte hay que comprender y vivir ese momento. No fue una simple fortuna que perdió, era considerado el hombre más rico, prototipo de la riqueza y del emprendimiento en nuestra sociedad en ese contexto histórico. Pero fue que salió al exilio y dejó su familia aquí, el sufrimiento y persecución de su familia. Y no solamente que financió con una cantidad de recursos en dólares que no se puede cuantificar hoy en día. Además, insistió, la perseverancia de su lucha, continuó en el 49, solidario en el 59, donde su hijo, José Horacio, fallece y muere. Así es. Sin familia, sin fortuna, sin hijo, el mayor, ¿verdad? Sí. Y además, las vicisitudes que pasó en Cuba, solamente las trampas a las que fue sometida, incluyendo al triste célebre Genovevo Pérez, que fue un vil y vulgar estafador. Como le llamaríamos hoy, un ganchoso, porque le tiraba mucho gancho a Juancito Rodríguez. Sí. Y al final lo puso en una situación bastante incómoda. Bastante incómoda. Y eso, ver de repente, en ese contexto, ¿qué podía esperar? Solamente Jonás podía, bíblicamente hablando, soportar todo eso. Claro. Sin embargo, para los más jóvenes, reitero, estamos en una transmisión especial de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, Canal 4. Estamos transmitiendo los actos conmemorativos al decreto 288-25 del presidente Luis Abinader, que declara al general Juan Rodríguez García, don Juancito Rodríguez, como héroe nacional y dispone el traslado de sus restos desde el cementerio de Moca, en la provincia de Espaillat, hacia el Panteón de la Patria, el Panteón Nacional. Pero primero, los restos serán recibidos por el propio presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. El presidente Abinader, junto con una comitiva de funcionarios de su gobierno, harán guardia de honor recibiendo los restos del general Juancito Rodríguez en el atrio central del Palacio Nacional para posteriormente ser trasladados al Panteón de la Patria. Contamos con la presencia aquí en nuestros estudios de don Andrés Fortunato, que es el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del año 1965, de la Guerra de Abril del 65, y su compañero de batalla, don Arturo Lora, que pertenecía a los hombres rana del general Montes Arache, y también el historiador Augusto Bravo, quien nos acompaña aquí en el estudio. Don Andrés Fortunato. Sí, es bueno destacar ante los jóvenes del país, las nuevas generaciones, que el amor al dinero no debe hacer que sus acciones hagan retroceder la patria.
que se fijen en ese ejemplo, donde al igual que la familia Duarte y Duarte, él sacrificó sus vidas y sus bienes. Perdóneme, don Andrés, la interrupción brevemente. Estamos viendo imágenes en estos momentos en vivo del Palacio Nacional, donde acaban de llegar los restos del héroe nacional, el general Juan Rodríguez García, don Juancito Rodríguez, para ser recibidos por el presidente Luis Abinader y una guardia de honor y una comitiva de funcionarios del gabinete del gobierno del presidente Luis Abinader, que serán colocados los restos en el atrio central del Palacio Nacional para presentar sus respetos de las autoridades, la guardia de honor correspondiente, y posteriormente ser trasladados al Panteón de la Patria, al Panteón Nacional. En estos momentos vemos la Guardia Presidencial rindiendo los honores correspondientes, y podemos ver las imágenes en pantalla, por favor, directamente desde el Palacio Nacional. Los restos del general Juan Rodríguez García ya han llegado. Estamos resolviendo un ajuste técnico de la señal para poder llevar a ustedes esta cobertura, esta producción especial con esta cobertura en vivo de los restos del general Juan Rodríguez García, don Juancito Rodríguez, héroe nacional, donde ya están llegando los restos al Palacio Nacional para ser recibidos por el presidente Luis Abinader y por una comisión de funcionarios, además de los honores militares correspondientes, la Guardia Presidencial haciendo el protocolo que le corresponde. Ustedes escucharán dentro de poco una salva de 13 cañonazos, como le corresponde en su condición de héroe nacional al general Juancito Rodríguez. Don Andrés, usted nos decía. Hablábamos del sacrificio que hay que hacer en favor de la patria. Al igual que el ejemplo de Duarte, Juancito Rodríguez lo hizo. Ahora tuvo situaciones muy difíciles, como fue el caso del jefe de Estado Mayor del Ejército Cubano, Genoveo Pérez Dámera, quien fue comprado por la dictadura de Trujillo a través justamente del padre de Camaño, Fausto Camaño, que era ministro de las Fuerzas Armadas, y le dieron a él $2 millones en esa época para tratar de boicotear esa invasión de Cayo Confite como realmente fue boicoteada. Cosas como esa le tienen que doler a los hombres cuando él se suicida, cosas como esa, donde la tiranía, que además de aquí hacerle la vida imposible, se la hace en Cuba cuando lucha a favor de la libertad. Nosotros entendemos que Juancito Rodríguez tiene que ser un ejemplo para la oligarquía dominicana de hoy. Claro. Perdóneme, don Andrés, la interrupción nuevamente. Ya estamos viendo, ya resolvimos el problema para que en sus pantallas ustedes puedan ver las imágenes. Vamos a ver, vamos a Palacio Nacional para ver el himno nacional. Ya están recibiendo la guardia y los 13 cañonazos en su condición de héroe nacional. El canto patrio de la República Dominicana, el himno nacional, acompañado de 13 cañonazos, como parte de los honores de estilo en este funeral de Estado en honor al héroe nacional Juancito Rodríguez. Justo en este instante, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas transportan la urna que contiene los restos del héroe nacional Juancito Rodríguez. Comienza el ascenso por las escalinatas de la Casa de Gobierno hasta llegar al atrio central, en donde la representación del gabinete, así como del cuerpo diplomático y representación
de los diversos poderes del Estado acompañan al excelentísimo señor presidente Luis Abinader en este acto para honrar, en este acto para renovar el compromiso por la dominicanidad, el compromiso por la patria, el compromiso por la libertad, el compromiso por la democracia. El excelentísimo señor presidente, acompañado por el ministro de las Fuerzas Armadas y el ministro de Cultura, sigue en la urna que contiene los restos del héroe nacional Juancito Rodríguez y que en este momento hace la entrada al atrio central de la Casa de Gobierno, al atrio central del Palacio Nacional. Es otro noviembre para honrar rescatando la memoria histórica, para honrar enarbolando el orgullo por quien en su momento asumió el compromiso sin medir consecuencias, asumió el compromiso para el sueño de que se lograra la democracia y con ello la libertad en una nación, en un país, en una república que nació justamente sobre tres principios. Primero Dios, después la patria y después la libertad. Así lo soñó Juan Pablo Duarte, así lo trabajaron los trinitarios, así logramos la independencia y así la recuperamos en la gloriosa restauración. Inmediatamente concluyan los honores de rigor, realizaremos guardia de honor. La primera guardia de honor estará integrada por el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, el señor Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, y la señora Farideh Raful, ministra de Interior y Policía.
En este momento, en la Casa de Gobierno se guarda silencio. Silencio por respeto. Silencio porque así lo dispone el protocolo cuando se realiza un funeral de Estado. Es el tercer funeral de Estado de que se tiene constancia en la República Dominicana. El tercero, y en esta ocasión el primero, para con una persona mucho tiempo después de haber fallecido. El general Juan Rodríguez García, Juancito Rodríguez, nació en Estancia Nueva, Moca, el 19 de noviembre de 1886. Falleció en Barquisimeto, Venezuela, el 19 de noviembre de 1960. Juancito Rodríguez nació en Estancia Nueva, Moca, referente de lucha, referente de libertad, referente de sacrificio. Cuando en la República Dominicana la libertad era un sueño, Juancito Rodríguez asumió el sacrificio. Y asumió el sacrificio sin escatimar recursos, sin escatimar medios, más que su visión fija en el logro de un sueño, el sueño de que existiese libertad en la República Dominicana. Eso ocurría por la década de 1930, específicamente en 1935. Concluida la primera Guardia de Honor, procederemos a llamar a los integrantes de la segunda Guardia de Honor. Invitamos al magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Señor Eddie Olivares, ministro de Trabajo. Señora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, directora general de Ética e Integridad Gubernamental. Reiteramos que en este tipo de ceremonias ha de guardarse silencio. Para ustedes que nos siguen a través de la televisión, a través de la radio, a través de diversos medios, vale que contextualicemos, vale que narremos, vale que compartamos el contexto de esta actividad que, reiteramos, se realiza por tercera ocasión en la República Dominicana. Contábamos en la primera Guardia de Honor que ya por 1935 Juancito Rodríguez era considerado el más próspero hacendado cibaeño. Eso provocó al dictador de turno y despertó su ambición. Rafael Leónidas Trujillo se empecinó en asediar, se empecinó en perseguir a Juancito Rodríguez. Resistió y resistió hasta cuando pudo. Ya en 1946 decidió marchar al exilio, se fue a Cuba. Allí organizó y financió las expediciones antitrujillistas, tanto la de Cayo Confites de 1947 como la de Luperón en 1949. Ambas expediciones fracasaron, ambas fueron aplastadas por los esbirros de la dictadura. Pero Juancito mantuvo su visión, mantuvo su empeño
para que se viviera en libertad en la República Dominicana, y continuó trabajando en la organización, en el financiamiento de las gestas, en este caso de una tercera gesta, la de Constanza Maimón y Esther Hondo, de junio de 1959. Procederemos a llamar a los integrantes de la tercera Guardia de Honor. Vamos a invitar para esta tercera guardia al señor Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, al señor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a la señora Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, y al señor Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Quien lo desee puede ocupar asiento mientras se está realizando la Guardia de Honor. Continuamos en el atrio central de la Casa de Gobierno y continuamos en silencio mientras se realiza cada Guardia de Honor. En este caso, la tercera Guardia de Honor, como parte de los homenajes, como parte del funeral de Estado en honor al héroe nacional Juancito Rodríguez. El silencio ayuda a que conectemos con aquella etapa en la que la libertad era solo un sueño. Ese silencio ayuda a que interioricemos la imperiosa necesidad humana de poder vivir en libertad, respirar la libertad, y con esa libertad entonces poder alimentar los sueños, con esa libertad trabajar y defender esos sueños. Y era justamente el empeño de Juancito Rodríguez. Y por eso, por decisión del excelentísimo señor presidente Luis Abinader, mediante el decreto número 288-25, se dispuso el traslado de los restos del general Juancito Rodríguez al Panteón de la Patria, con la celebración que hoy se está realizando en la Casa de Gobierno de un funeral de Estado. Desde Moca por el país, desde Moca por la libertad, desde Moca por los sueños. Así podría resumirse la impronta de este héroe nacional, la impronta de Juancito Rodríguez. Hoy la Casa de Gobierno es centro de atención por la renovación del compromiso con la patria, por la renovación del compromiso con aquellos muchachos de la Trinitaria, la renovación del compromiso con los restauradores. Procederemos de inmediato a llamar a los integrantes de la siguiente Guardia de Honor. Llamamos al señor Editrudis Beltrán, rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Llamamos a Rafael Fafa Taveras, Rafael Cucuyo Báez. Llamamos a la señora Isabel Vargas, presidenta de la Fundación Héroes de Constanza Maimón y Esther Hondo.
Continuamos en silencio, continuamos en recogimiento, continuamos en renovación de un compromiso por la libertad, de un compromiso por la dominicanidad, de un compromiso por una más grande y mejor República Dominicana. Recordamos que después de su exilio en Cuba, Juancito Rodríguez trabajó en el auspicio, organización, financiamiento de las expediciones tanto de Cayo Confites en 1947 como de Luperón en 1949. Estos actos de homenaje iniciaron ayer en Moca, como contábamos, por disposición del decreto 288-25. Vamos a llamar a los integrantes de la siguiente guardia de honor. Llamamos a la señora Minú Tavares Mirabal, exdiputada, presidenta del partido Opción Democrática. Invitamos al señor Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. También invitamos a la señora Marisela Vargas, de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Invitamos además al señor Fernando Dawager. Funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, representantes de las fuerzas vivas de la República Dominicana, realizan guardia de honor. Es el homenaje, es el funeral de Estado en honor al héroe nacional Juancito Rodríguez. Juancito, que iniciando en Moca y destacando por el emprendimiento, llegó a acumular fortuna. Y acumulando fortuna, generó los malos sentimientos del dictador. Eso lo llevó a asumir el compromiso por el bienestar, por la libertad, que en aquel momento era solo sueño. Y así asumió el compromiso. Y en función de ese compromiso, no escatimó medios, no escatimó recursos para seguir avanzando por la senda de la libertad. Una libertad que él personalmente no llegó a vivir, pero que su descendencia y las generaciones que le hemos seguido, entonces tenemos el compromiso de defender, manteniendo en alto su nombre, manteniendo el orgullo por él, que es ese modo de renovar. Las tres palabras en las que los trinitarios, con Duarte a la cabeza, decidieron cimentar esta República Dominicana: Dios, patria, pero también libertad. Esa libertad a la que le cantamos en el himno, esa libertad que ofrece la oportunidad para el desarrollo de cada ser humano, pero también para que como colectividad avancemos y podamos continuar edificando, como ha dicho Hostos, en cada oportunidad la República Dominicana. Vamos a realizar una última guardia de honor, en esta ocasión por representación de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Dominicanas.
Con esta guardia de honor realizada por esta representación de los cuerpos armados de la República Dominicana, completaremos el proceso de guardias de honor para entonces escuchar las palabras centrales en este acto patriótico, en este funeral de Estado en honor al héroe nacional Juancito Rodríguez. En breves instantes se va a dirigir a toda la concurrencia, pero también a toda la sociedad dominicana, a todos ustedes que siguen a través de diversos medios, el presidente Luis Abinader. Hoy que nos reunimos para recordar el compromiso con los muchachos de la Trinitaria, para pasar revista a cada etapa en la que dominicanos y dominicanas asumieron el compromiso. Y lo asumieron no solo para mejorar las condiciones en ese momento en el que cada uno o cada una vivía, sino para que con ello pudiéramos garantizar que las venideras generaciones también pudieran vivir en libertad, también pudieran entenderse a través de la democracia y con ello mantener viva esa llama y con ello construir ese sueño. Y como contábamos, Hostos plantea que la patria es un edificio sin fin. En consecuencia, en cada jornada, en cada momento, en este momento, tú puedes aportar para continuar la construcción de ese edificio, para engrandecer la patria, para hacer una más grande y mejor República Dominicana. En este momento, señoras y señores, pueden ocupar los asientos, se mantendrán en guardia los representantes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Dominicanas, porque ha llegado el momento para escuchar el mensaje central en este acto en el que se renueva el compromiso patrio, en este funeral de Estado en honor al héroe nacional Juancito Rodríguez. Escucharemos al excelentísimo señor presidente de la República. Habla para nosotros Luis Abinader. Señor Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Señor Milagros Ortiz Bosch, señora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidente de la República. Señores ministros que nos acompañan, cuerpo diplomático presente, familia Rodríguez, representantes de la sociedad civil, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Amigas y amigos, hoy rendimos un acto de justicia histórica. De justicia histórica al trasladar al Panteón de la Patria los restos del general Juan Rodríguez García, Juancito Rodríguez, símbolo de la lucha contra la tiranía trujillista y ejemplo de entrega total a la libertad y a la democracia dominicana. Con este homenaje, la República Dominicana reconoce el sacrificio de un hombre que eligió el lado sagrado de la patria y que con su vida trazó los cimientos de nuestra democracia. Mediante decreto dispuse que sus restos reposen entre los inmortales, héroes, mártires y estadistas, en ese recinto donde se honra la memoria de quienes dieron todo por la nación. Desde allí, su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras. Juancito Rodríguez nació en Moca en 1886. Hacendado próspero en Barranca La Vega, donde amasó fortuna gracias a su esfuerzo y a su trabajo. Pero cuando la dictadura asfixió las libertades, abandonó el confort para abrazar la causa de la justicia.
Fue senador y diputado, pero al notar los abusos continuos y las persecuciones y la diatriba sangrienta del régimen, tomó la decisión de enfrentar con valentía y sin reservas la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Esto tuvo un costo terrible para él y para su familia. El tirano, con saña desmedida, quebró su vida, robó sus tierras, destruyó su patrimonio hasta la desaparición total de su fortuna. El régimen arrasó con su hacienda, persiguió a su familia y asesinó a sus colaboradores. Tuvo que vender su ganado y lo poco que le dejaron, teniendo que irse del país a finales de enero de 1946 para no perder la vida, exiliándose en La Habana, Cuba. Con los recursos obtenidos de la venta de algunos de sus bienes y los recaudados, gracias al enorme prestigio de que gozaba, patrocinó 3 expediciones armadas a la República Dominicana. Las 2 primeras a poco menos de 1 y de 3 años de haber salido del país. La de Cayo Confite, Cuba, en 1947 y 2 años después en Guatemala, con el apoyo del presidente Juan José Arévalo, la de Luperón, el 19 de junio de 1949. Asimismo, invirtió todo cuanto le quedaba de su fortuna para financiar la 3ª expedición, la del 14 de junio de 1959, donde murió su hijo primogénito, José Horacio Rodríguez, un prominente abogado con estudios de economía en la Universidad de Harvard, quien luego de haber acompañado a su padre en las 2 primeras expediciones, comandó las expediciones marítimas del 20 de junio de 1959. Trujillo le había arrancado todo: la vida, la riqueza y hasta la esperanza. Mató a sus peones, apresó a sus familiares y a las hijas las despistó hacia Moca, Higüey y La Vega, logrando que nunca más volvieran a verse. Todo lo perdió en la lucha contra la tiranía trujillista. Sin embargo, aunque esa última expedición constituyó un sangriento fracaso militar, de ella surgió gloriosa la llama inapagable que encendió el espíritu libertario del pueblo dominicano, alentando el tiranicidio que dio inicio al final de más de 3 décadas de dictadura, aquel 30 de mayo de 1961. Todo cuanto tuvo lo ofrendó en aras de una patria libre, y lo hizo con la tenacidad revolucionaria, la dignidad sin dobleces y el arrojo sin miedo de quienes ponen el interés de la patria por encima de todos los quebrantos personales. Sin fortuna, sin tierras, sin familia y su hijo muerto, el incansable luchador que comandó en el exilio las fuerzas revolucionarias dominicanas cayó en un estado depresivo que lo condujo a la muerte. Juancito Rodríguez murió en el exilio, en Barquisimeto, Venezuela, el 19 de noviembre de 1960, 6 meses antes del ajusticiamiento del tirano y el mismo día en que cumplía 74 años de edad. General Juancito Rodríguez, hoy te llevamos a ese lugar sagrado, donde descansan los restos de nuestros héroes, al Panteón de la Patria, como una reafirmación de nuestro compromiso inquebrantable con los principios sagrados de la libertad, de la justicia y de la soberanía. Es este el más justo tributo que la República puede ofrendarte, para que tu nombre, tu gesta y el enorme sacrificio que hiciste por nosotros sea conocido por todos, para que las generaciones presentes y futuras sepan que tu lucha no fue en vano, para que tu ejemplo cale y viva en nuestros corazones, para que en cada uno de nosotros crezca un nuevo ciudadano para defender la patria. Te garantizamos que seguiremos por la senda de la libertad y la democracia, sin permitir que nunca jamás pueda erigirse un régimen tan funesto como esa sangrienta tiranía que tanto combatiste. Descansa en paz, Juancito Rodríguez,
en el lugar más adecuado para que tus cenizas reposen llenas de la admiración y respeto de todos tus conciudadanos. Que viva la República Dominicana. Muchas gracias. Con las palabras del excelentísimo señor presidente de la República, concluye este acto en la Casa de Gobierno como parte del funeral de Estado en honor al héroe nacional Juancito Rodríguez. A partir de este instante, miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas custodiarán, transportarán desde el atrio central de la Casa de Gobierno, descendiendo por las escalinatas, los restos ahora inmortales de nuestro héroe nacional, Juancito Rodríguez. Para ese acto de justicia histórica, como lo ha llamado el presidente, para esa renovación por los sueños, por la libertad, por la democracia, por una más grande y mejor República Dominicana, para llegar hasta donde hace mucho tiempo debió estar, al Panteón de la Patria. Loor eterno para el héroe nacional, Juancito Rodríguez. Con toque de corneta se acompaña el desfile desde el atrio central por las escalinatas para continuar esta ruta que inició ayer en Moca, que ha incluido esta parada hoy en la Casa de Gobierno, hasta llegar al lugar en donde mantenemos a los eternos, el Panteón de la Patria. Juancito por la libertad, Juancito por el compromiso, Juancito por la entrega, Juancito desde Moca y sin importar a dónde lo llevase el destino. Hoy continúa su marcha y con esta marcha nos invita para que dominicanas y dominicanos tengamos bien presente el compromiso con los trinitarios, para que con la creencia en Dios mantengamos una patria caracterizada por la libertad, caracterizada por la democracia. Hoy renovamos el compromiso con una más grande y mejor República Dominicana, la de Duarte, la de Sánchez, la de Mella, la de los trinitarios, la de los restauradores, la de los constitucionalistas, la de quienes, como nuestro héroe nacional, Juancito Rodríguez, se entregaron. Y se entregaron no para su beneficio, sino para el beneficio colectivo, para que el decoro, para que la democracia, para que la libertad siga caracterizando a nuestro país.
Serán conocidos los restos del héroe nacional Juan Rodríguez García hacia el panteón de la patria. Se acerca otra vez el vehículo fúnebre en donde serán transportados los restos ahora inmortales de nuestro héroe nacional Juancito Rodríguez. La disposición del decreto implicaba exhumar los restos que reposaban en su natal Moca. Se realizó en la jornada de ayer con una serie de actividades como parte de los homenajes en este proceso para realizar el funeral de Estado en honor al héroe nacional Juancito Rodríguez. Concluidas las actividades en Moca, entonces hoy en la capital dominicana y de manera más específica en la sede del Gobierno de la República Dominicana, en el atrio central del Palacio Nacional, se ha realizado el ceremonial encabezado por el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, acompañado de una representación de su gabinete y también una representación del cuerpo diplomático, así como representación de los diversos poderes del Estado. Concluida la ceremonia en la Casa de Gobierno, entonces el cortejo parte hacia la etapa final para que entonces sí lo tengamos en donde hace mucho tiempo debió estar descansando, en donde descansan los inmortales, en el Panteón de la Patria. Señoras, señores, gracias por renovar el compromiso con una más grande y mejor República Dominicana. Gracias por acompañar al excelentísimo señor presidente de la República en el acto central del funeral de Estado en honor al héroe nacional Juancito Rodríguez. En breves instantes, todo el cortejo parte hacia el Panteón de la Patria, en donde finalmente descansará nuestro héroe nacional. Radio Televisión Dominicana haciendo una transmisión especial del acto de los funerales de Estado del general Juan Rodríguez García, don Juancito Rodríguez, héroe nacional. El decreto 288-25 del presidente Luis Abinader otorga la condición de héroe nacional al general Juancito Rodríguez y dispone el traslado de sus restos desde el cementerio municipal de Moca, provincia de Espaillat, hacia el Panteón de la Patria, el Panteón Nacional en la zona colonial. Pero previo, pues el presidente Luis Abinader encabezó esta ceremonia oficial rindiéndole los honores de Estado correspondiente a su condición de héroe nacional, a su alta investidura,
un luchador antitrujillista, un hombre que sacrificó su familia, sus tierras, su fortuna, todo en favor de que la República Dominicana pudiera vivir en democracia, pudiera vivir en libertad, combatiendo durante muchos años la dictadura, la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Nació en Estancia Nueva, en Moca, y murió en Venezuela. Lamentablemente el general Juancito Rodríguez pues no tuvo la oportunidad en vida de ver la libertad, la democracia, que nuestro país haya podido sobrevivir a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina durante 31 años y que posteriormente hayamos iniciado un camino de libertades públicas, de respeto a los seres humanos y a la democracia. Tenemos a Yoconda Paulino, nuestra compañera, directamente desde Palacio Nacional. Yoconda, buenas tardes. ¿Cómo ha sido el ambiente que has vivido allá en el Palacio Nacional después de esta ceremonia de reconocimiento del traslado de los restos de este héroe nacional, el general Juancito Rodríguez? Gracias, Víctor. Así es. Hace apenas unos momentos el presidente Luis Abinader encabezó este funeral de Estado en honor a Juan Rodríguez, un patriota incansable en la lucha antitrujillista. Pero tenemos aquí a una de sus generaciones, a su bisnieto, el exdiputado José Joaquín Horacio, quien nos dirá detalles de lo que fue su abuelo y lo que representó para el país. Bueno, para nosotros es un gran honor y un agradecimiento al presidente de la República por este homenaje a un dominicano como lo fue Juancito Rodríguez, que teniéndolo todo, fortuna, riqueza, estatus social y económico, posiciones políticas, lo sacrificó absolutamente todo por un ideal de libertad, por ver al pueblo dominicano libre de el régimen sangriento que significó la dictadura de Trujillo. Lo sacrificó todo por la democracia, por las libertades del pueblo dominicano, por los derechos humanos. Y eso lo llevó a que toda su familia cayera bajo la persecución, bajo el acoso del régimen, se tuvo que ir al exilio y perdió a su hijo mayor, mi abuelo José Horacio, en las expediciones de Constanza Mamón Estero Hondo, luego de los intentos de Luperón y de Cayo Confites, donde lideró a toda esa comunidad dominicana que se había tenido que ir al exilio del país porque aquí no existía el derecho a la libre expresión, a la libertad de circulación, las libertades esenciales y básicas que no existían. Y lo dio todo, 15 años de lucha, terminó muriendo en el exilio en Venezuela en el año 1960 y que 65 años después el presidente de la República emite este decreto declarándolo héroe nacional y ordenando su traslado, el traslado de sus restos al Panteón Nacional. Es un gran orgullo para nosotros, pero también una señal que envía el presidente de cuál es el tipo de patriotismo por el cual los dominicanos debemos trabajar y luchar, siempre defender esas libertades, siempre defender la democracia y siempre defender los derechos humanos. Usted dice que fue luego de tantas décadas que hoy los restos de su bisabuelo van a estar en el lugar donde deberían estar, en el Panteón Nacional. ¿Es su familia? ¿Cuál es el sentir de su familia, de más familiares? Mucho orgullo, mucho agradecimiento, mucho honor, pero sobre todo mucho compromiso. El compromiso de emular ese ejemplo, de continuar ese legado y de nunca defraudarlo. Muchísimas gracias. Como escucharon, hace apenas unos instantes que culminó lo que fue este funeral de Estado encabezado por el presidente Luis Abinader, donde él resaltó la lucha incansable por este patriota en favor de la democracia de la República Dominicana y en su lucha contra el régimen de Trujillo. Vamos a ver si podemos continuar conversando con demás familiares y autoridades. Vamos a ver si podemos conversar con uno de sus hijos. Vamos a ver. Permiso, saludo. ¿Puede hablarnos un poco? Estamos en vivo para RTVD. Cuéntenos, ¿qué significa hoy que su padre esté descansando ya? Vaya a descansar ya su abuelo, discúlpeme, vaya a descansar hoy ya lo que es el Panteón Nacional. Por décadas la familia y el pueblo dominicano esperó esto. Sí, es un acto de justicia. Nosotros enterramos a mi abuelo, los únicos familiares de sangre del que estaban en Barquisimeto, Venezuela, cuando él murió. Eran mis dos hermanos y yo. Y estaban, por supuesto, los familiares políticos, mi mamá, mi tío, todo el mundo, pero
descendientes de él, nada más estábamos nosotros 3. Y siempre... Sí, yo fui el que entré al cuarto cuando oí el tiro que fui y lo vi sangrando. Entonces tenemos 65 años con esa memoria de todo lo que pasó después. Mi hermano Porfirio, mi gemelo, fue que lo desenterró 20 años después a traerlo para acá en el gobierno de Antonio Guzmán, que se trajeron los restos y se llevaron a Moca. Y Antonio Guzmán lo condecoró post-mortem. ¿Usted considera que esto era una deuda pendiente que tenía el Estado Dominicano con su abuelo, quien murió en la depresión por la situación? No solo mi abuelo, mucha gente también pasó por ese tipo de sacrificio y no se le ha dado el reconocimiento adecuado. En cierta forma hay que resignarse. El hecho de lo que ellos hicieron, lo hicieron no pensando en reconocimiento sino en salvar a la patria de la tiranía que se estaba viviendo. Pero gracias a Dios, aunque todavía hay muchas cosas por arreglar, estamos mucho mejor que en aquella época. Hay gente que está equivocada, que vive diciendo disparate de que cuando Trujillo se estaba mejor. Confunden aspectos que tienen que ver con que toda la población del país en aquella época era mucho menor y la mayoría de las personas que no saben apreciar la libertad no creen que está bien que haya un jefe para que no haya tantos jefes. Hay gente que te dice cualquier disparate, ¿entiendes? Pero mira, el libro que escribió mi esposa sobre la vida de Tiapucha, la hija menor de Juancito, que ella escribió un diario y ella leyendo el diario de Tiapucha escribió un libro y ahí tuve toda la verdad de la monstruosidad de la época de Trujillo, ¿entiendes? Lo que pasa es que hay muchos detalles que no salen a la luz. Muchísimas gracias. Como escucharon, estas fueron las palabras del nieto de Juan Rodríguez, quien también es un historiador destacado en el país junto a su otro hermano y demás familiares que hoy se sienten felices y también están tranquilos porque los restos de su familiar van a descansar justamente en el lugar, como dijo el presidente, donde por años merecían haber estado. Luego de que el presidente encabezó este funeral de Estado, pues sus restos fueron trasladados hasta el Panteón Nacional, donde descansarán, como dijo el presidente de la República, de forma eterna. Con estas imágenes vamos a dejarlos. Muchas gracias a Yoconda Paulino, nuestra reportera que ha estado presente toda la tarde en el Palacio Nacional, participando junto a todos los funcionarios y al presidente Luis Abinader para lo que fue el traslado de los restos del general Juan Rodríguez García, don Juancito Rodríguez, desde Moca hasta el Palacio Nacional y ahora va de camino hacia el Panteón de la Patria, hacia el Panteón Nacional en la zona colonial, para descansar allí, que sea su última morada como le corresponde, como un héroe nacional. Tenemos directamente desde la provincia de Espaillat, vía Zoom, al ex senador de la provincia de Espaillat, un reconocido periodista y analista político, el doctor José Rafael Vargas, un mocano, sacudido, medido por buen cajón, como dicen los mocanos, que está vía Zoom con nosotros para conversar con él sobre esta decisión del presidente Luis Abinader de declarar héroe nacional y trasladar los restos del general Juancito Rodríguez. José Rafael, un fuerte abrazo, qué gusto tenerte, muchas gracias por permitirnos conversar contigo. Muchas gracias, Víctor. Creo que el acontecimiento que estamos viendo esta tarde es una reafirmación de fe en el destino dominicano. Luis Abinader, por el hecho de que hace 3 décadas que este país estaba esperando un acontecimiento como el que estamos viviendo en la tarde de hoy. Hay 2 figuras históricas en la historia dominicana de los siglos XVIII, XIX y XX que tienen similitudes. Uno sucedió
a la caída del dictador Ulises Heró en 1899, que era la figura más rica, más fortuna, pero al mismo tiempo con más liderazgo que había en este momento en la República Dominicana, Juan Isidro Jiménez. Y este liderazgo lo llevó a asumir la presidencia de la República tan pronto un puñado de valientes soldados de Moca sacan del medio al dictador Ulises Heró. Y la otra gran figura, con una gran fortuna, un hacendado de los más ricos que tenía el país en el siglo XX, herencia que comenzó a desarrollar a los 20 años en Barranca, porque nació en condiciones muy precarias en Estancia Nueva, fue Juancito Rodríguez. Juancito Rodríguez llegó a tener, Víctor, más de 12.000 tareas sembradas de cacao, más de 4.000 tareas sembradas de plátano, y transportaba cada semana más de 200.000 plátanos a Santo Domingo. Tenía miles de cabezas de ganado, tenían los 100 mejores caballos de paso fino que había en el país, que quizás sea esa una de las razones que más atraían a Trujillo. Su furia se volcó contra Juancito Rodríguez por el liderazgo que él comenzó a representar en todo el Cibao. Quiso conquistarlo, pero ya no era posible, porque Juancito veía el asfixia moral que tenía la sociedad dominicana. Aquí casi no se podía respirar, y ya había un movimiento político sólido en el Cibao. Y ahí estaba Doroteo Rodríguez, su hermano, que era el político, ¿no?, que había sido senador igual que Juancito, pero que había pasado por muchísimas funciones y que pensaba lo mismo que Juancito, pero que Juancito tuvo y tomó la decisión de acometer la tarea de enfrentar la furia del tirano. Y sin embargo, tuvo que huir, tuvo que someter su familia al escarnio de la dictadura, pero venció. Aunque 6 meses antes de caer la dictadura se suicidó, pero finalmente el país dio respiro en 1961, un 30 de mayo. Y esto es gracias a Juancito Rodríguez y al puñado de valientes, incluyendo su hijo, José Horacio Rodríguez, que decidieron terminar con esa época de oprobio de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias, senador José Rafael Vargas, ex senador de la provincia Espaillat, expresidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y un reconocido periodista, articulista y un gran amigo. Muchas gracias, José Rafael, por esas palabras. Me imagino que allá también la comunidad mocana, toda la sociedad de Moca, porque aunque él era un hombre que hizo vida en La Vega, en Barranca, y tuvo sus tierras en el Cibao Central, pues siempre los mocanos, con ese heroísmo que les caracteriza, lo han considerado siempre, han sido siempre muy celosos con saber que aunque fue un general y fue congresista por La Vega, pero que nació en Moca, en Estancia Nueva, y siempre los mocanos sienten una gran admiración por él. Me imagino que hoy estarán de fiesta al ver este reconocimiento que le hace el gobierno, justo y merecido reconocimiento, José Rafael. Sí, hay una gran algarabía aquí en el pueblo de Moca por la exaltación que se está haciendo de la figura histórica de Juancito Rodríguez. Y hay que hacerle un reconocimiento al gobierno y al presidente de la República, porque Juancito Rodríguez debe ser un modelo a imitar por toda la juventud dominicana. Gracias al senador José Rafael Vargas, le pedimos que permanezca con nosotros unos minutos y aprovechamos también para preguntarle a don Andrés Fortunato, como presidente de la Fundación de los Militares Constitucionalistas, los combatientes de la Guerra de Abril de 1965. Y perdóneme por esta pregunta, comandante, pero quiero hacérsela para que los más jóvenes le escuchen. ¿Valió la pena todo este esfuerzo, todo este sacrificio de hombres y mujeres para liberar nuestra patria? Por lo que decía el papá de José Horacio Rodríguez, nieto de don Juancito Rodríguez, de que mucha gente dice, no, se vivía mejor en la dictadura, había mejores condiciones.
¿Valió la pena, comandante? Valió la pena la Revolución de Abril de 1965, valió la pena el trabajo de Juancito Rodríguez. Mire, justamente ese esfuerzo de él, la Revolución de Abril, enterraron para siempre los golpes de Estado en la República Dominicana. Eso ha permitido que tengamos 60 años sin golpe de Estado y que hayamos podido ampliar las posibilidades de la democracia en la República Dominicana. Además, nos da ese decreto 288-25, nos da a nosotros un gran mensaje en el día de hoy. Queda sepultada la idea de que haya una nueva dictadura. La maldad de la dictadura queda enterrada con el esfuerzo de Juancito Rodríguez, un hombre que ha sido protegido por la divinidad en cuanto a que nace un 19 de noviembre, muere un 19 de noviembre y un 19 de noviembre de 1961 da a la República Dominicana el grito de la libertad cuando salen de Aquilo Trujillo, 19 de noviembre. Pero además de eso, le manda un mensaje a las nuevas generaciones. Mire, solamente hay vida después de hay vida después de la muerte, cuando la vida se entrega por el honor, por el sacrificio, en honor a la libertad de los pueblos. Gracias, don Andrés Fortunato. Don Augusto Bravo, usted como historiador, ¿es común, es normal en la sociología, en la mentalidad de los pueblos, añorar y considerar mejores épocas anteriores, aunque hayan sido dictaduras? 31 años de una dictadura, de un poder que lo concentró todo en el país. Esa maquinaria propagandista sigue todavía vigente en el día de hoy. Hay mitos. Aunque usted es muy joven, para el momento que le voy a citar, en el año de 1978 se subió el salario dominicano mínimo a 120 pesos. Es decir, que los salarios estaban en 60 pesos. Para 1960, 61 y un poco más para abajo, ¿quién dormía con 100 pesos en la calle? ¿Sabe usted lo que le estoy diciendo? Es un mito que usted pudiera dormir con 100 pesos, pero ¿quién lo tenía para dormir en la calle 100 pesos? Entonces de ahí quiero derribar esa parte de que se tejen muchos mitos, de que se hablan de muchas cosas que en la tradición oral se van transmitiendo y justamente hoy estamos presentes no llevando unos restos inmortales, sino la acción de lucha, un decreto histórico y un discurso del señor presidente que le dice no a todo intento de dictadura, y es el triunfo de la democracia sobre la dictadura, se produce hoy. Siempre van a quedar cosas que se transmiten, siempre se van a decir algunas personas disgustadas, porque la democracia es una construcción permanente. Desde el 1838, con Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, estamos sembrando la restauración, la lucha en contra de la primera intervención, la lucha en contra de la dictadura, estos grandes héroes que nos acompañan, y permanentemente se ha ido contribuyendo, post dictadura, cada bloque, cada piedra, cada varilla, para construir un proceso de democracia donde todos debemos de aportar. Y por eso el compromiso y la responsabilidad que tenemos de aportar cada vez más es necesario en nuestra sociedad. Sin embargo, existen todavía algunas brisitas que pretenden, para llamar la atención, para conseguir un view, como se dice ahora, llamar la atención con esa expresión, que son de personas, si ustedes de dónde proceden, que no tienen nada que aportar a la sociedad dominicana. Comandante Arturo Lora, usted como combatiente también de la Guerra Civil de 1965, dentro de los hombres rana, comandante Montejarache, ¿entiende usted que la juventud de hoy no valora, no aprecia en su justa medida el sacrificio de hombres y mujeres como ustedes, como el héroe nacional don Juancito Rodríguez, como los que combatieron la dictadura y los que combatieron también en la Guerra de Abril de 1965? Bueno,
Lo único que tengo para aportarle es que el país va en un buen desarrollo, donde lo que especialmente hay que combatirle la droga para que la juventud tome otro sendero, porque hasta que no haga un verdadero respeto a los derechos y la juventud se apodere de la misma, donde no haya tanto sacrificio de joven que pierde la vida por tantos malos ejemplos que hemos recibido, yo pienso que la lucha continúa y hemos aportado todo lo que tenemos a nuestro alcance hasta ahora. Gracias. Gracias, don Arturo. Senador José Rafael Vargas, mantenemos, Candelario, todavía la conexión vía Zoom con el senador José Rafael Vargas. José Rafael, no solamente en tu condición de ex legislador, sino como conocedor de la historia, como intelectual, como analista político, como conocedor de la idiosincrasia de nuestro país, ¿tú entiendes que la juventud dominicana está maleducada o no está consciente de lo que es el valor del sacrificio de estos grandes hombres y mujeres que dieron su vida, su familia, su fortuna, lo dieron todo por la patria y hoy no se les reconoce o no se les tiene como debería el respeto y la consideración que se merecen? Yo siento, Víctor, que el país penosamente está viviendo un periodo de anomia social, de desconocimiento de la realidad histórica del pueblo dominicano. Y lo digo porque se vive desde la familia, se vive desde el hogar, se vive desde la escuela, desde las instituciones de servicio. Acabamos de pasar el Día de la Constitución. Pocos se recordaron de que ese día se celebraba el Día de la Constitución. Y hoy es un día que debía ser una efeméride vista por todo el mundo a través de todos los canales, ¿no? Porque es un acontecimiento que mira el fenómeno que está viviendo la República Dominicana, que es un parámetro para toda América Latina y el mundo. Es un modelo de democracia, es un modelo de libertad, y eso se debe a lo que pasó con Juancito Rodríguez, a lo que pasó con Antonio de la Maza, y antes de Antonio de la Maza, con don Vicente de la Maza, con Donato Bencosme, a lo que pasó con Cipriano Bencosme, que fueron los que iniciaron el desafío a la fiera de Trujillo. Los jóvenes no conocen nada de eso, pero no conocen los acontecimientos singulares que hicieron posible que hoy estuviéramos viviendo aire de libertad, de democracia pura, ¿no? Un ejercicio pleno de aire puro. Y yo siento que hay que hacer un gran esfuerzo desde la familia, padres, los profesores, desde el hogar, desde la escuela, pero sobre todo desde el gobierno central, para que iniciamos una nueva ruta en la sociedad dominicana, porque siento que hay un clima de indisciplina social que es una amenaza a la propia estabilidad democrática del país. Tú lo ves en el tránsito, el desorden, aquí nadie respeta a nadie, pero eso hablo de anomia social. A mí me preocupa mucho eso. Siento que el modelo es Duarte, y alrededor de Duarte, entonces las figuras que creyeron en el modelo de Duarte, que es la libertad. Y Juancito Rodríguez es uno de esos emblemas. Muchísimas gracias, José Rafael Vargas, muchísimas gracias. Los comandantes Fortunato, Lora, también muy agradecido de usted, don Augusto, como historiador. Radio Televisión Dominicana ha hecho esta transmisión especial precisamente por esta preocupación, porque la juventud, porque la sociedad dominicana en sentido general pueda reconocer el valor de nuestros héroes, pueda conocer nuestra historia, pueda conocer el sacrificio de hombres y mujeres que lo dieron todo a favor de la patria, su vida, sus familias, sus bienes, sus fortunas, sus propiedades, todo en favor de la patria. Y hoy día vivimos en una sociedad donde se abusa de la libertad.
esa libertad por la que ustedes tantos lucharon, esa libertad por la que se hizo tanto esfuerzo y tanto sacrificio, hoy se abusa de ella porque una gran parte de la población lo que quiere vivir es en los teteos, es en las esquinas, en los colmados, en la beventina, en el divareo, como le llaman los muchachos ahora, vivir rulay, vivir en una constante fiesta y en una actitud hasta cierto punto irresponsable, fruto de que pueden vivir así gracias al sacrificio de generaciones anteriores, de hombres y mujeres que ofrecieron su vida en favor de la democracia y de la libertad. Pero entonces hoy es más conocida una figura del ambiente artístico urbano que Juancito Rodríguez. Usted hace una encuesta hoy, y me duele decirlo, pero creo que es parte de lo que el gobierno está trabajando con hacer este reconocimiento que el presidente Luis Abinader, a través del decreto 288-25, declarando héroe nacional y trasladando los restos de Juancito Rodríguez al Panteón Nacional. Pero yo le aseguro a ustedes, José Rafael, comandantes y historiador, don Augusto, que hoy se le pregunta a los jóvenes entre Juancito Rodríguez y cualquier exponente de la música urbana, y usted puede tener por seguro que se sabe más la biografía y la vida de cualquier exponente de la música urbana o de las redes sociales de hoy que de Juancito Rodríguez. Es cierto, y es una realidad, pero sin embargo, esa realidad tiene otra cara en la moneda. Yo que procedo del ambiente universitario, veo ya, recientemente en la universidad, como un joven con 20 años es licenciado, como un joven con 25, 26 años tiene 2 y 3 maestrías, como a través del Ministerio de Educación Superior muchos jóvenes de escasos recursos pueden acceder a una beca internacional, que durante ese periodo nunca lo fue. También debemos resaltar y valorar ingenieros, médicos, abogados, ingenieros en software, todos esos jóvenes que necesitan el apoyo, que ellos también están haciendo patria, que ellos también están dejando en horas de estudios y de trabajo, jornada incansable, luchando por tener un mejor país, para que ese conocimiento sea utilizado por nosotros y también contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Claro que sí, don Andrés. Sí, nosotros los militares y combatientes constitucionalistas, los civiles, hemos llamado al señor presidente de la República, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Educación Superior, para que se implemente el mandato del artículo 63, numeral 13, que establece la obligatoriedad de la Constitución, de enseñar la Constitución en el país, y que para combatir el hedonismo que se ha sembrado después de la Revolución del 65, donde muchos jóvenes revolucionarios fueron eliminados y donde fueron perseguidos. Nosotros estamos luchando para que esa alienación que se sembró de manera organizada y sistemática sea abatida. Y este es un momento, este reconocimiento a Juancito Rodríguez, es un gran momento para que se lleven concursos en las escuelas, para que se lleven concursos en las universidades sobre los valores históricos, sobre los valores de la Constitución, y que se entienda que definitivamente la República Dominicana tiene que dar un salto hacia un verdadero Estado social y democrático de derecho, donde la juventud sea tomada en cuenta y darle con ello valor a todos los hombres y mujeres que están haciendo esfuerzos por una mejor familia. Permítame pasar de nuevo al Palacio Nacional con nuestra compañera Gioconda Paulino, que está con la exdiputada Minú Tavares Mirabal, hija de la heroína también. Hay que reconocer también el aporte de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron, sin lugar a dudas, sus vidas se ofrendaron para que ya prácticamente pues la dictadura fue para mí la gota que rebosó la copa, y muchos historiadores lo consideran así, que cuando se produjo el asesinato a las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, eso fue lo que decretó la caída de la dictadura de Trujillo. Gioconda, adelante en el Palacio Nacional con Minú Tavares Mirabal. Adelante, Gioconda. ¿El Nacional era una deuda que usted considera pendiente? Absolutamente. Yo creo que es un acto de justicia y que era necesario. La historia la escriben los dominicanos, las dominicanas, los hombres y las mujeres, con sus actos grandiosos y también con otros actos, como para mí Juancito Rodríguez es
un ejemplo de desprendimiento total. O sea, él entregó todo por su país, le entregó toda su fortuna y entregó parte importante de su familia. Y terminó muriendo en el exilio, perdiéndolo todo, y no se le había hecho un gran reconocimiento. Lo habían traído sus restos desde Venezuela cuando el gobierno de creo que don Antonio Guzmán, y estaba enterrado en Moca, y ahora yo creo que está donde debe estar. ¿Llegó a luchar por su familia? No, porque mi familia no estuvo en el exilio nunca. Él estuvo en el exilio y financió las actividades del exilio totalmente. Okay. Muchas gracias a la exdiputada Minú Tavares Mirabal, quien está vinculada familiarmente por descendencia de Juancito Rodríguez, héroe nacional, general Juan Rodríguez García, quien en este día en el Palacio Nacional fueron recibidos sus restos en el atrio central por el presidente de la República, Luis Abinader, y quien ofreció guardia de honor junto al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Onofre Fernández, ministro de Defensa de la República Dominicana, y otros funcionarios de su gabinete, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en representación del Poder Judicial. Es importante resaltar que el presidente Luis Abinader, a través del decreto 288-25, declaró a Juan Rodríguez García, don Juancito Rodríguez, como héroe nacional y dispuso el traslado de sus restos mortales desde el cementerio municipal de Moca, en la provincia de Espaillat, hacia el Panteón Nacional, el Panteón de la Patria en la zona colonial. En estos momentos se están trasladando los restos desde el Palacio Nacional, salieron hace unos minutos y están camino a su última morada en el Panteón de la Patria, donde reposan los héroes y heroínas de la República Dominicana. Doctor José Rafael Vargas, ex senador de la provincia de Espaillat, está con nosotros vía Zoom directamente desde Moca. José Rafael, ¿qué otra acción de parte del gobierno, además de este decreto del presidente Abinader declarando héroe nacional a Juancito Rodríguez y el traslado de sus restos al Panteón Nacional, qué otras medidas tú recomendarías al presidente Abinader y al gobierno para poder resaltar el trabajo de estos grandes hombres y mujeres y que la sociedad dominicana en sentido general y la juventud de manera muy especial tome conciencia del aporte de estos importantes hombres y mujeres en beneficio de nuestro país? Hay muchos héroes anónimos, muchos héroes que todavía no se les ha hecho el reconocimiento que merecen. Te pongo el ejemplo de una persona que ya el país lo tiene como un héroe, Cayo Báez, que atrevió a enfrentar la primera intervención de los Estados Unidos a la República Dominicana en el año de 1916. Murió en la miseria. Y sus hijos, su familia, viven en condiciones miserables en Bonao. Ahora, el próximo día 7, Cayo Báez va a ser exaltado, porque era mocano también, como inmortal del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat. Pero es una figura de dimensión nacional. Es una figura para estar en el panteón de los inmortales. Porque ¿qué otro dominicano fue capaz de enfrentarse a la intervención norteamericana en la forma en que lo hizo Cayo Báez? Tal y como lo describe Heriberto Peter, una de las figuras prominentes del mundo de la oncología en la República Dominicana, que fue quien se encargó de curar a Cayo Báez cuando fue su cuerpo quemado, toda la parte frontal de su cuerpo quemada, ¿no? Y sin embargo murió a los 100 y pico de años en la miseria. Yo siento que es una figura que hay que comenzar a prestarle atención, pero hay otros más, algunos de los combatientes de 1975, de los propios expedicionarios de Cayo Confites, de Luperón, de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Una figura, por ejemplo, como el jefe del ejército constitucionalista de 1965, que yo creo que merece ser llevado al Panteón de la Patria. Y ojalá que se haga muy pronto, porque estos fueron los que se la jugaron por
por la sociedad dominicana, por la patria, y enfrentaron a las fuerzas internas y externas que quisieron mantener en el oprobio al pueblo dominicano. Muchísimas gracias, senador. Don Augusto Bravo, historiador. Adelante. Permíteme resaltar adelante. Que es muy significativo para hacer la conexión. Anteriormente, a dominicanos se habían llevado al Panteón de la Patria. Oficialmente es el Panteón de la Patria. Pero no se le habían hecho funerales de Estado. Entonces, marca un gran interés del señor presidente de dimensionar la figura de Juancito Rodríguez, como lo conocemos. Y tan importante, y como cambian los tiempos, en la guardia de honor que se realizaron, el 25% de las que participaron fueron mujeres. Ese detalle, anteriormente, un funeral de Estado está reservado para jefe de Estado o personas de gran influencia y reconocimiento científico, industrial, etcétera. Sin embargo, en esta oportunidad se hizo con una persona con un tiempo de fallecimiento y resaltando y dándole valor al trabajo, a la dedicación, a la entrega, de la cual hoy estamos enalteciendo, rescatando, dimensionando y valorando ese hecho histórico, y creo que se ha hecho con toda la pompa posible. Un funeral de Estado no es una actividad religiosa, como ustedes vieron en el ceremonial, son estrictamente protocolar y donde los familiares están presentes, pero no formaron parte de esa guardia porque está reservado para asuntos de Estado. Bien, señores, Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tu televisión pública, ha estado desde tempranas horas de la tarde transmitiendo especialmente en esta cobertura especial desde el Palacio Nacional y aquí en nuestros estudios para darle seguimiento, darle cobertura a la decisión del presidente Luis Abinader a través del decreto 288-25 de declarar al general Juan Rodríguez García, al general don Juancito Rodríguez, como héroe nacional y decidir el traslado de sus restos desde el Ayuntamiento de Moca, desde el Cementerio Municipal de Moca en la provincia de Espaillat, encabezado esa actividad en el día de ayer por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en representación del gobierno y del presidente Luis Abinader, hacia el Palacio Nacional, donde los restos fueron recibidos por el propio presidente Luis Abinader y por una comisión de altos funcionarios del gabinete y también el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y el presidente Luis Abinader pues ofreció unas palabras en su discurso para darle el recibimiento a los restos en el Palacio Nacional antes de que salieran del Palacio Nacional con destino al Panteón de la Patria, al Panteón Nacional en la zona colonial, donde estará al lado de los héroes y heroínas de la República Dominicana para tener su última morada. Estamos viendo en sus pantallas, ustedes están viendo el acto en el atrio central del Palacio Nacional y las palabras del presidente Luis Abinader. Un hombre que eligió el lado sagrado de la patria y que con su vida trazó los cimientos de nuestra democracia. Mediante decreto dispuse que sus restos reposen entre los inmortales, héroes, mártires y estadistas, en ese recinto donde se honra la memoria de quienes dieron todo por la nación. Desde allí, su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras. Juancito Rodríguez nació en Moca en 1886. Hacendado próspero en Barranca La Vega, donde amasó fortuna gracias a su esfuerzo y a su trabajo. Pero cuando la dictadura asfixió las libertades, abandonó el confort para abrazar la causa de la justicia. Fue senador y diputado, pero al notar los abusos continuos y las persecuciones y la diatriba sangrienta del régimen, tomó la decisión de enfrentar con valentía y sin reservas la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Esto tuvo un costo terrible para él y para su familia. El tirano, con saña desmedida, quebró su vida, robó sus tierras, destruyó su patrimonio hasta la desaparición total de su fortuna. El régimen arrasó con su hacienda,
persiguió a su familia y asesinó a sus colaboradores. Tuvo que vender su ganado y lo poco que le dejaron, teniendo que irse del país a finales de enero de 1946 para no perder la vida, exiliándose en La Habana, Cuba. Con los recursos obtenidos de la venta de algunos de sus bienes y los recaudados, gracias al enorme prestigio de que gozaba, patrocinó 3 expediciones armadas a la República Dominicana. Las 2 primeras a poco menos de 1 y de 3 años de haber salido del país. La de Cayo Confite, Cuba, en 1947 y 2 años después en Guatemala, con el apoyo del presidente Juan José Arévalo, la de Luperón, el 19 de junio de 1949. Asimismo, invirtió todo cuanto le quedaba de su fortuna para financiar la 3ª expedición, la del 14 de junio de 1959, donde murió su hijo primogénito, José Horacio Rodríguez, un prominente abogado con estudios de economía en la Universidad de Harvard, quien luego de haber acompañado a su padre en las 2 primeras expediciones, comandó las expediciones marítimas del 20 de junio de 1959. Trujillo le había arrancado todo: la vida, la riqueza y hasta la esperanza. Mató a sus peones, apresó a sus familiares y a las hijas las despistó hacia Moca, Higüey y La Vega, logrando que nunca más volvieran a verse. Todo lo perdió en la lucha contra la tiranía trujillista. Sin embargo, aunque esa última expedición constituyó un sangriento fracaso militar, de ella surgió gloriosa la llama inapagable que encendió el espíritu libertario del pueblo dominicano, alentando el tiranicidio que dio inicio al final de más de 3 décadas de dictadura, aquel 30 de mayo de 1961. Todo cuanto tuvo lo ofrendó en aras de una patria libre, y lo hizo con la tenacidad revolucionaria, la dignidad sin dobleces y el arrojo sin miedo de quienes ponen el interés de la patria por encima de todos los quebrantos personales. Sin fortuna, sin tierras, sin familia y su hijo muerto, el incansable luchador que comandó en el exilio las fuerzas revolucionarias dominicanas cayó en un estado depresivo que lo condujo a la muerte. Juancito Rodríguez murió en el exilio, en Barquisimeto, Venezuela, el 19 de noviembre de 1960, 6 meses antes del ajusticiamiento del tirano y el mismo día en que cumplía 74 años de edad. General Juancito Rodríguez, hoy te llevamos a ese lugar sagrado, donde descansan los restos de nuestros héroes, al Panteón de la Patria, como una reafirmación de nuestro compromiso inquebrantable con los principios sagrados de la libertad, de la justicia y de la soberanía. Es este el más justo tributo que la República puede ofrendarte, para que tu nombre, tu gesta y el enorme sacrificio que hiciste por nosotros sea conocido por todos, para que las generaciones presentes y futuras sepan que tu lucha no fue en vano, para que tu ejemplo cale y viva en nuestros corazones, para que en cada uno de nosotros crezca un nuevo ciudadano para defender la patria. Te garantizamos que seguiremos por la senda de la libertad y la democracia, sin permitir que nunca jamás pueda erigirse un régimen tan funesto como esa sangrienta tiranía que tanto combatiste. Descansa en paz, Juancito Rodríguez, en el lugar más adecuado para que tus cenizas reposen llenas de la admiración y respeto de todos tus conciudadanos. Que viva la República Dominicana. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente Luis Abinader hace unos minutos en el Palacio Nacional, en la ceremonia de los funerales de Estado ofrecidos al héroe nacional general Juancito Rodríguez, don Juan Rodríguez García, nacido en Moca, en Estancia Nueva de Moca, 1886, y murió en Barquisimeto, Venezuela, en 1960.
Queremos agradecer en nombre de todo el equipo de producción de Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tu televisión pública, esta transmisión, esta cobertura especial que hemos trabajado para todos ustedes en honor a la memoria de nuestro héroe nacional, don Juancito Rodríguez. Agradecer al presidente de la Fundación de Combatientes de la Guerra Civil de 1965, el señor Fortunato, así como a don Augusto Bravo, historiador, por habernos acompañado, también a don Arturo Lora y también al ex senador de Moca, José Rafael Vargas, que estuvo con nosotros vía Zoom. Don Andrés. Solicitarle al señor presidente de la República que ordene que en el tiempo más breve posible se elabore una enciclopedia de la vida de los héroes de la patria, de todos los que están en la Casa de la Patria, en el Panteón Nacional. Muy buena que idea. se ordene y que se distribuya en todas las escuelas y se hagan concursos para que todos los jóvenes participen conociendo la vida y obra de los héroes nacionales. Vamos a canalizar esa solicitud suya a través del presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, y el Ministerio de Cultura, el señor ministro Roberto Ángel Salcedo, porque es muy buena iniciativa. Gracias a usted, señor Fortunato. Don Augusto, muchas gracias. Señores, a ustedes, la audiencia de Radio Televisión Dominicana, en nombre de la dirección general de este canal, el señor Iván Ruiz, el director general de producción, el señor Candelario y todo el equipo de producción que hemos estado aquí trabajando en esta cobertura especial para todos ustedes, Yoconda Paulino desde el Palacio Nacional y a todo el equipo. Muchísimas